Momentos agradables, momentos buenos, de gran convivencia, pero también hemos pasado por terribles dificultades, terribles situaciones, y que a veces nos han hecho sentir como si estuviésemos en medio del ojo del huracán o en medio de una tempestad, en donde aparentemente, hermanos, no hay esperanza, en donde aparentemente no hay solución, y que estamos casi al borde de la muerte, ¿no? En algún momento nos hemos encontrado en una situación así. A veces tal vez por la injusticia de la gente, o a veces también por nuestra desobediencia a nuestro Dios. Como lo que pasó precisamente con Jonás. Le invito a que vaya conmigo al libro de Jonás, en el capítulo 1. Jonás capítulo 1, del versículo del 1 en adelante. Jonás capítulo 1, del versículo del 1 en adelante. Está después del profeta Amós, y luego Abdías, y luego sigue Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había hecho a dormir. ¿Cómo es posible, teniendo una conciencia tan terrible, poder dormir? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Sí, tú? Dale, como decimos, ¿no? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, es decir, impidiendo hacer lo que Jonás había sugerido. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ciertamente, hermanos, a veces lo complicado de nuestra vida, a veces la causa es nuestra desobediencia a nuestro Dios. Aunque tú no tengas un compromiso con Dios, aunque tú aparentemente no tengas nada que ver con Dios, eso no te libra de la ira de Dios. Eso no te libra del castigo de nuestro Dios. Ni mucho menos te va a librar de las consecuencias de tus hechos. Estar en medio de la tempestad, estar en medio de problemas tan adversos, tan complicados en nuestra vida, estar sufriendo y padeciendo, hermanos, es tiempo de doblar nuestras rodillas ante nuestro Dios y clamar a nuestro Dios, apelar a su misericordia, a su bondad. Y Él nos oye. Pero lejos de hacer esto, hermanos, a veces el hombre se envanece y a veces su entendimiento se entorpece, y a veces hasta culpamos a Dios de nuestras malas decisiones. Y no nos damos cuenta del grave error, hermanos, en que nos encontramos. ¿Qué le hizo pensar, qué le hizo creer a Jonás, hermanos, que el desobedecer a Dios, esto no le iba a traer serias y fatales consecuencias? Dios, hermanos, en su plan redentivo, Él iba a hacer algo con Jonás, porque el origen de Jonás es hebreo, del pueblo de nuestro Dios, de Gad, de una de las tribus de Israel llamado de Gad. Su mismo padre, hermanos, Amitai. Dios es recto, Dios es justo, Dios es ecuánime. Y por eso Dios le estaba llamando a él, a Jonás, que significa paloma. Eso es lo que significa el nombre de Jonás, paloma. Vean Nínive, aquella gran ciudad. No es una proposición de grande por ser grande en virtud, grande en cualidades maravillosas, sino grande en maldad, en perversidad. Para aquellos que dicen que la ley de Dios no se aplica a los inconversos, para aquellos que dicen que la ley de Dios no se aplica a las demás naciones, entonces, ¿por qué Dios quería juzgar a Nínive? Si no era su pueblo. ¿Qué responsabilidad tenían los habitantes de Nínive para con Dios? ¿Acaso le conocían? No le conocían, pero le iban a conocer. Y el mandamiento es: ve a Nínive y proclama en ella. Dice: proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Su maldad ha llegado al límite insoportable, como lo fue Sodoma y Gomorra. Ha llegado ante mí todo mal que ya no es tolerable. Se están consumiendo el uno al otro, se están matando el uno al otro. Es necesario, es urgente hacer algo. Y Dios paró todo eso. Pero Jonás, hermanos, al oír eso, ve a Nínive. Oh, wow. Nínive, una tierra donde matan gratis, como decimos. Voy a ir a Laredo, a Nuevo Laredo más bien. Nuevo Laredo, no, compita, ni se te ocurra cruzar por ahí. Y menos si traes una camionetita más o menos bonita, o un carrito Charger bonito. Ni se te ocurra para pasar por ahí. Ahí matan gratis.
Ahí desaparecen a la gente y ya no te vuelven a encontrar. Recuerdo una ocasión cuando unos hermanos allá me invitaron a una serie de predicaciones en Nuevo Laredo, y una de mis hijas, cuando supo, la más pequeña, dijo: ¿vas a salir, papi? Le digo: sí, mija. ¿A dónde vas? A Nuevo Laredo. A Nuevo Laredo. ¿Estás viendo cómo está la cosa allá, papá? ¿Vas a ir a Nuevo Laredo? Le digo: mija, me están invitando a ir a predicar. Pero sí, pero mira, está bien peligroso, no vayas. Ya le dije yo: quítate, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No, ¿qué quieres que haga como Jonás? Que agarre lo contrario. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Pagó un boleto, una embarcación para ir a Tarsis. ¿Sabe dónde se encontraba Tarsis? Tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo, hermanos, hasta llegar a España. Hasta llegar a España, hasta allá estaba Tarsis. Una zona portuaria, hermanos, donde se comercializaba, obviamente, todo ese recorrido, hermanos, era largo. Tal vez llegaban a la isla de Chipre y luego de ahí transbordaban y seguían el camino. Lo que quiso hacer Jonás es ponerse lo más lejos posible de la presencia de Dios. Lo iba a lograr. ¿Es que acaso no conocía la omnipresencia de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué consecuencias empezó a sufrir Jonás? Él sabía, hermanos, que si se empezó a levantar esa tempestad, las olas a más de 15 metros, hermanos, de altitud, el barco parecía como una cosita de papel, hermanos, en un pequeño charco. Se iba a partir, él sabía que todo eso era parte del poder de Dios. Decía que temía a nuestro Dios, hermanos, pero en realidad, ¿dónde estaba su temor? Su temor no estaba con Dios. Su temor estaba en perder su vida. Su temor estaba en la maldad de los hombres allá en Nínive. Él no quería perder la vida. ¿Cuánta razón tenía Satanás mismo en decir: piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida? Y es que ¿quién quiere perder la vida? ¿Usted, mi hermano, mi hermana? ¿Quiere perder la vida? Si luego nomás empieza a sentirse mal en nuestro cuerpo, hermanos, y corre uno con el doctor para saber qué pasa, qué sucede. Este hombre tuvo más temor de perder la vida que el temor a nuestro Dios. El Señor mismo decía a sus discípulos, a su manada pequeña: no temas en nada de lo que vas a padecer. O decía: no temas de aquel que te quita la vida, después ya nada puede hacer. Te voy a enseñar a quién debes de temer. Sí, teme a Dios, el cual tiene el poder para quitarte la vida y echar tu alma al infierno. Sí, a ese temed. ¿Cuánta razón? Aún el Hijo de Dios, hermanos, mostrando en quién debe de estar nuestro temor. Pero Jonás, hermanos, como que ese temor hacia Dios no era suficiente para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A qué circunstancias? ¿A qué situaciones? ¿Qué consecuencias iba a empezar a sufrir? Él dijo: por mí se ha levantado todo esto, echadme al mar. Y ni aún, hermanos, sus compañeros navegantes quisieron hacer ese acto atroz, ese acto asesino de aventarlo al mar. Sabía que iba a morir y no quisieron hacerlo por un instante. Lucharon contra el viento y contra la marea, contra el poder de Dios. Estuvieron luchando, se rindieron, se agotaron sus recursos, se agotaron sus fuerzas. Dijeron: es imposible con esto, no podemos luchar contra este Dios. Y es por eso que clamaron a Dios y dijeron: Dios mío, no queremos hacer esto, somos inocentes ante esto. Y es por eso, hermanos, que tomaron a Jonás y lo aventaron. Y ciertamente, hermanos, Jonás aprendió una lección muy grande el haber desobedecido a nuestro Dios. Ser expulsado y luego un pez viene, lo devora y empieza a ser digerido lentamente. Lentamente. Es increíble, ¿no cree usted? Estaba aprendiendo realmente qué es el temer a nuestro Dios. Debido a su desobediencia, nuestro Dios, hermanos, fue confrontado por esa terrible tempestad. Y más aún, ahora estaba prácticamente ya
al borde de la muerte. Ya no había más esperanza, ya no había, hermanos, más ilusión, ya no había aparentemente nada más por hacer. Sin embargo, hermanos, aún hasta viendo el más pequeño hálito de vida, clama a Dios, clama a Dios. Pero hazlos, aún estando en medio de la tempestad, clama a Dios sin olvidarte quién eres y a quién te debes, sin olvidarte del temor a nuestro Dios, y más aún sin olvidarte de que contamos con un Dios, hermanos, de gran misericordia, de gran bondad. Estos hombres, hermanos, aún así, estando en medio de la tempestad, hermanos, escucharon la prédica de Jonás. Vamos a echar suerte a ver por causa de quién es todo esto. Echaron suertes y Dios les dio a saber a estos hombres por quién. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Cuando Él les habla, hermanos, de su origen y del Dios a quien Él sirve, hermanos, ellos conocieron al verdadero Dios y luego todavía terminaron dándole sacrificios a nuestro Dios. Pero ojo, no hay que desobedecer a nuestro Dios, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste. No, eso fue una situación, una cuestión muy circunstancial, muy diferente, por la cual, hermanos, estos hombres conocieron la gloria de Dios, sino más que todo por la rebeldía de Jonás. Ellos tuvieron acceso al conocimiento de nuestro Dios. Es como hoy en día. Usted y yo podemos tener acceso a la gloria de Dios y también podemos tener acceso a la ira de Dios aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. No necesariamente tenemos que desobedecer a Dios, hermanos, ponernos en un barco y navegar en alta mar para ver si Dios nos habla. No es necesario todo eso. Para eso están las Escrituras, para conocer todo esto. Por eso, hermanos, el deseo, cuando uno está en medio de la tempestad, si tú estás en una situación así, tan adversa, tan conflictiva, tan deprimente, tan estresante, qué sé yo, tantos términos para referirme, hermanos, a una situación así, tan mal, es tiempo de que medites, de que reflexiones en tu vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien? Dios mío, muéstrame el camino. Clama a Dios. Y todas las respuestas están aquí en la Biblia. Y Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Jonás, hermanos, en medio de su tempestad y aún siendo digerido por un pez, él clamó a nuestro Dios, sin olvidar lo que a quién se debía realmente, como lo vemos ahí en Jonás capítulo 1, versículos 7 y 9. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Quién es ese Dios? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él sabía, hermanos, quién era. Y al saber quién era, hermanos, el origen de su vida misma, la esencia misma de su persona, sabía a quién se debía. Dios por eso a él lo eligió a él, porque era parte de su pueblo. Y lo escogió para hacer una tarea específica, la cual él tenía que cumplir cabalmente, valientemente. Y es por eso que él, hermanos, él sabía muy bien, y es por eso que él clamó a nuestro Dios. Decir ser hebreo le estaba diciendo a los demás que era un adorador monoteísta, que adoraba a un solo Dios, no a tantos dioses. Soy una persona que adora a un solo Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay.
Como lo decía el apóstol Pablo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo. Él es quien da vida y aliento a todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, predicando al único y verdadero Dios, hermanos. Y así lo estaba haciendo Jonás también. Su vida estaba muy ligada a nuestro Dios, hermanos, y es por eso que él empezó a reflexionar y a meditar. Y ante una situación así, hermanos, él predicó. Y los demás conocieron de Dios, los demás supieron de nuestro Dios y terminaron dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque una vez que ellos clamaron a Dios y pidieron por ellos, hermanos, una vez que ellos echaron al mar a Jonás, ¿qué pasó con toda esa tempestad? Con todo ese embravecido mar, hermanos. ¡Fum! Se calmó todo. Se hizo como una bonanza. Desaparecen las nubes, hermanos. Todo se aclara. Brilla el sol. El mar quietecito, quietecito. ¿Se imagina? Como si no hubiese pasado nada. ¡Wow! Este sí es un Dios verdadero. Pero él nunca perdió, nunca dejó de saber quién era, hermanos. ¿Quién es usted, mi hermano, mi hermana? ¿Acaso usted no es un hijo de Dios? ¿Acaso no se le ha concedido ser un siervo de Dios? ¿Y acaso no se nos concedió no solamente el privilegio de creer en el Hijo de Dios, sino más aún de padecer por Él? ¿No lo dice esto el apóstol Pablo allá en Filipenses, hermanos, en el capítulo 1? Filipenses capítulo 1, versículo del 27 en adelante. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros, es decir, a la iglesia, se os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿Es que acaso tú crees que Cristo no tuvo su propia tempestad? Pero no porque Él haya desobedecido a nuestro Dios, hermanos, porque Él tuvo que luchar contra toda la adversidad a causa de la injusticia de los hombres. Y nosotros también, hermanos. Pero tengamos cuidado, hermanos, que nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones, hermanos, sean a consecuencia del pecado, porque entonces sí va a ser todo lo opuesto. Va a ser todo lo contrario, hermanos. A nosotros se nos ha concedido esto. Y miren lo que hizo Jonás. Ahí en Jonás, en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Nuevamente se levantó y huyó. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino a un día, y predicando decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Valientemente, sin temor alguno. ¿Es que acaso Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos? No, Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio, para que hagamos su voluntad, sin importar las consecuencias, sin importar los hechos. Pero también, hermanos, precisamente hay que nunca olvidarnos en quién debe de estar nuestro temor. Jonás, lamentablemente, hermanos, él se enfocó más en el temor de perder su vida, en el temor de sufrir, en el temor de padecer. Se enfocó más hacia esa dirección, y eso, hermano, lo hizo ser desobediente a Dios, y eso lo hizo pretender huir de la presencia misma de nuestro Dios.
Cuando hablamos de temor, hermanos, hablamos de fobia, de pánico. No solamente es un mero susto, sino es algo que el pánico a veces nos hace huir para resguardarnos, para proteger nuestra vida, para evitar morir a toda costa. Y eso fue lo que hizo Jonás. Tal vez le faltó fe en nuestro Dios, por supuesto que sí. Porque si él hubiera confiado en nuestro Dios, hermanos, ¿quién iba a estar con él? ¿Quién iba a estar con Jonás? Dios, hermanos, como le dijo el apóstol Pablo: no temas en nada, yo estoy contigo. Aquí en esta ciudad tengo mucho pueblo. Tú predica, porque yo estoy contigo y nada te podrán hacer. ¿Y qué es lo que le dice ahora a la iglesia, hermanos? Allá en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él nos dice esto, hermanos, que el Señor está con nosotros, es para que no temamos, para que no nos llenemos de pánico. Mismo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se lo decía a sus discípulos allá en Juan capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si ustedes confían en mí, ustedes van a triunfar sobre cualquier adversidad, cualquier tribulación, cualquier aflicción. Pablo mismo lo decía en Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 35 en adelante: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, espada, hambre, enfermedad, etcétera, etcétera. Nada, dice, ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Y murió, dio su vida como un mártir por causa de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros también, hermanos. Nunca olvidarnos a quién debemos temer. Que nuestro temor siempre debe estar en nuestro Dios, hermanos, no en las circunstancias, no en las condiciones, no en este mundo cruel, no en la maldad, sino más que todo en nuestro Dios, porque nuestro temor nos lleva a la obediencia. Amén. Por último, hermanos, y para acabar, nunca tampoco olvidarnos de la misericordia de nuestro Dios. Mira ahí en Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Gloria a Dios, hermano. Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde lo más centro de la muerte. Elías ya se daba por muerto. ¿Qué? Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún, dice, mas aún veré, ¿qué, hermanos? Tu santo templo. La fe, la certeza. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El agua, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahora sí es tu Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ciertamente Dios es un Dios misericordioso. Ciertamente, hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Ciertamente Dios es un Dios que hace el bien. Ciertamente Dios, hermanos, es bueno aún para aquellos quienes no lo merecen. Pero para eso, para que tú puedas tener acceso a la misericordia de Dios, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer tu pecado delante de Dios. Y tienes que clamar a Él
para convertirte a Él, para volverte a Dios en obediencia. Y no solamente esto, sino para estar dispuesto a adorarle, a reverenciar su nombre. Versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, te seré fiel. Yo haré lo que tú quieres. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Nos vuelve a la vida. Por eso cuando el hombre reconoce su pecado, reconoce la gravedad de su pecado, las consecuencias, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonás estaba muerto, no había más esperanza para él. Por él, en su único hálito de vida, él clamó a nuestro Dios, reconoció su pecado, se comprometió con Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios manda al pez para que éste a su vez lo devuelva. ¿Cumplió Jonás? Sí, hermanos. Recobró fuerzas, recobró ánimo. Y ahora lo vemos ahí en el capítulo 3. Nínive predicando contra aquella gran ciudad. Si no se arrepienten, Dios lo destruirá después de 40 días. En 40 días, pasando 40 Nínive, si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Dios descargará su ira. Todos perecerán. Imagínense, cada día iba Jonás y se ponía al centro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Constantemente, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hasta que llegó la voz hasta al más grande, el rey. Tráemelo, quiero oír qué pasa. ¿Qué es este mensaje que tú traes? Dios ha dicho que si esta ciudad no se convierte, en 40 días será destruida. Y todos se arrepintieron. Y todos se volvieron a Dios. Lamentablemente se levantó otra generación, según Sofonías, y Nínive fue destruida. No quedó ni rasgos de ella. Pero hizo lo que tenía que hacer Jonás. Lo hizo. ¿Por qué? Porque él nunca se olvidó de quién era. Porque él nunca se olvidó que su temor debía estar en Dios. Porque él nunca se olvidó de que Dios es un Dios misericordioso. De esa manera se pudo librar del azote de la tempestad. Y si tú no haces lo mismo que Jonás, vas a perecer en medio de tu propia tempestad. No lo permitas. Haz lo que hizo Jonás. Vuélvete a Dios en arrepentimiento, en obediencia, y serás grandemente bendecido. Mientras entonamos un himno de invitación, hermanos, que ya nuestro hermano ya está listo con este tema, con este canto de alabanza a nuestro Dios. Y sobre todo, medita.